Hola, buenas noches. ¿Qué tal, familia? Previa de alineaciones de la jornada 12 de la Liga. Y hoy vamos a volver otra vez al horario nocturno. No sé si alevoso, pero el horario nocturno, la noche golfa. Y bueno, vamos a ver qué nos depara esta jornada, que por otro lado es post jornada europea, habiéndose jugado, disputado Champions estos días atrás, y hoy Europa League y Conference. Y en la previa de otro parón por selecciones. En esta ocasión, el último del año. El último parón del año. O sea, el último
de previo de jornada, o sea, la última previa de parón por selecciones internacionales, y ya en principio no volverán las selecciones, los combinados nacionales hasta el año que viene. Y tenemos aquí en el chat, muy buenas noches, señores, a los dos Juanes, a Juan Beli y a Juan Márquez, buenas noches. Y sí, vesdele dándole duro, Beli. Vamos ya con las noticias del primer partido que voy a poner aquí, que estaba buscando justo la pantalla mientras estaba abrazando un poquito lo que es el calendario que nos depara en cuanto a selecciones. Y sí, vamos a esta jornada 12 que promete emociones fuertes, pues antes de un nuevo parón en el cual pues será buen momento también para reivindicar quizá los últimos momentos de economía, de hacer hucha, de hacer caja, para ya directamente irnos a darlo todo. Vamos allá. Venga, empezamos la jornada que abre con este Elche Real Sociedad. Un partido con decisiones contrapuestas el devenir de cada uno de estos dos equipos, puesto que el Elche nos hemos encontrado con un equipo que en casa todavía no conoce la derrota, mientras que fuera de casa sí que ha conocido sus dos últimos desplazamientos pues por no sumar nada. Mientras que la Real Sociedad, muy titubeante este año y muy irregular, encontró el otro día el gran bálsamo de ese triunfo en el derbi vasco. ¿Qué podemos encontrarnos aquí con todos estos ingredientes de antemano? Pues podemos encontrarnos a un Elche duro en casa, que a la Real le va a costar realmente sumar de 3 en 3. Creo que va a ser un partido de 1x, pero que la Real Sociedad viene fuerte ahora. De ahí que puede ser más incluso el sacar algo visitante que no un 1 claro en la quiniela. Y es un partido en el que al final creo que por donde vienen algunos de estos jugadores, creo que pueden venir puntuando muy bien. Creo que en líneas generales, aunque sea un partido de igualada o de victoria por la mínima a favor de alguno de los equipos, albergo la esperanza de que en la mayoría de los que sean titulares pueden hacerlo muy bien, pues por todo lo que llevan de alguna manera concentrando con regularidad en estas últimas jornadas. Y estamos hablando de los Iñaki Peña, Álvaro Núñez, Aleix Febas, Germán Valera, Rafa Mir. También de igual manera en el lado de la Real, Sergio Gómez, Jon Gorrochategui, por cierto, primer gol el otro día como Churiurdín en el derbi vasco, Soler, Brais Méndez, Guedes, Oyarzábal. Creo que todos estos jugadores están viniendo de una manera que el rendimiento está siendo muy óptimo en todas estas jornadas. Con lo cual, yo no me devanearía mucho los sesos para apostar fuertemente por estos jugadores, con independencia de cuál sea el resultado final. Comentar únicamente que en el lado del Elche tenemos la duda de quién va a ser el mariscal junto a Fengruber, quién va a ser el central con Galones, si va a ser Chus, si va a ser Vigas, que es difícil que llegue, si va a ser incluso Donald, si vamos a ver Petrot en ese lateral izquierdo debido a algunas de las cantadas que también tuvo Pedrosa, si vamos a ver a Rodrigo Mendoza por delante de Martín Neto. Son las únicas dudas. De la misma manera que creo que John Martin le ha comido la tostada a Chalet Assar, y creo que de esta forma también el canterano va a ser de la partida. Salvo estas disyuntivas, yo apostaría claramente por todos y cada uno de estos jugadores que he ido nombrando. Por de dónde vienen, por esa continuidad, por esa irregularidad en el rendimiento ofrecido hasta la fecha. Y a nivel de tesitura de resultado, por mojarme un poco más, pues ya digo, creo que puede ser un resultado apretado, con goles y que si no se deviene a favor de un Elche que lleva 2 derrotas seguidas fuera de casa por el buen estado de gracia de la Real, seguramente un empate con goles. Me voy a ir al 1-1, 2-1. A ver, ¿qué es esto? Os voy a leer ahora aquí. He vuelto a subir en el chat, perdonad por el silencio. Entrenamiento del Elche. Sesión ligera completada. Antes del regreso sigue sin entrenar Pedro Vigas. Dudoso, podría no llegar. Quedan 3 entrenamientos más. Se espera pruebas médicas para evaluar su disponibilidad y a la espera de mañana qué sucede. Lo que es seguro es que tras gestionar cargas, Fengruber está de vuelta, regresa. Dice, qué fresco te has puesto, Tuso. Sí, la verdad es que para dormir me pongo el pijama de manga larga, pero
mientras estoy por aquí rondando viendo la tele y tal, todavía voy un poco veraniego y aquí empieza a hacer fresco. Yo creo que no, hay lugares de España donde seguramente estará haciendo más frío, pero aquí de momento está haciendo al punto de fresco, no frío, no ha llegado el invierno. Sin embargo, mirad el contraste, lo que es la paradoja. Estoy súper fresco, pero me estoy tomando un té caliente. Vamos a ver, la rueda de prensa de Edex Arabia. El técnico ha dejado en duda a Pedro Vigas. No está descartado, pero vamos a esperar hasta el final. Queda como como única incógnita y vamos a ver el entrenamiento de hoy. El club oculta el estado de Pedro Vigas. Sarabia maneja varias opciones en defensa. Trabajo táctico e intensidad alta. Barrenechea y Zakarian siguen sin entrenar y apuntan a baja este viernes. En el caso de Zakarian también, porque algo he leído yo que Zakarian sí que podía llegar. Lo que está claro es que tendremos delantera inédita, porque vamos a ver a Kubo y Guedes titulares en las bandas junto a Mikel Oyarzabal en punta. Y Juan Márquez, un acérrimo de Affengrauer, siempre en todos sus equipos. 1-0 para el Elche, según Juan Márquez, en ese pronóstico. Hombre, pan y vino, ¿qué tal, crack? ¿Cómo estamos? Que hacía mucho tiempo que no te veíamos por aquí. Bienvenido. Dice, Petrot se lo merece. Nada que ver que lo tenga de fondo de armario. Petrot, la verdad es que por lo que he estado... No he visto ninguno de los dos últimos partidos del Elche, pero por lo que parece ser, Pedrosa ha sido algo criticado y por aquí podría venir también de la partida en esa banda que vuelva a jugar Petrot. Así que puede ser que esté muy bien tirada por ahí, sí. Última hora de la Real Sociedad, de Barrenechea y del Zakarian. Barrenechea sigue tocado, sufrió un golpe en el derbi, no entrena con el grupo. Hombre, creemos que va a estar bien para el siguiente partido, con lo cual, venta fantasy, me cuesta verlo. Y sobre todo en ligas sin cláusula. Pero para este encuentro mañana creo que es muy difícil, sí. Zakarian mejora, volvió al entrenamiento, sin lesión grave. Y lo que hemos dicho, Guedes y Kubo para el 11. En la Real Sociedad de la rueda de prensa Sergio Francisco. El técnico ha hablado sobre la baja de Barrenechea y su posible sustituto. Puede que cambiar a Kubo por Barrene, o sea, jugar con Kubo a banda cambiada, puede parecer lo más lógico, pero mañana veremos. Según Belli, nos vamos para el 2-1. O sea, yo he dicho 1-1-2-1, Belli también se va al 2-1 y Márquez 1-0. Lo que está claro es que le damos mucho chance a nuestro querido equipo franjiverde. Le damos muchísimo voto de fe a nuestro equipo ilicitano. Y en este caso los jugadores recomendables, Valera y Guedes, y ataques de ambos equipos. Mientras que la apuesta por el Elche, Juan Márquez vuelve a reivindicar la autoría del austriaco Affengruber y también por parte de la Real Sociedad, Guedes. Un Guedes que hoy he estado a punto de clausularlo en la Clautusa porque estaba muy apetitoso, vale en la relevo de Azón 6 millones, estaba en 12, justo que se abría el candado, pero se me han adelantado. Por nada, por segundos. Pero Guedes una gran apuesta en estos momentos. Venga, vamos al segundo partido de la jornada, de esta 12ª jornada, Girona-Alavés. Y este partido sí que alberga o entraña más dudas, quizá, porque ninguno de los dos viene específicamente bien, aunque sí que es verdad que de los dos el Alavés lleva una mejor inercia. Y a mí el hecho de pensar que el Girona ha dejado escapar muchísimos puntos en casa me hace también inclinar la balanza a favor de los vitorianos. Veo que el Girona hay varias piezas claves en las que se puede confiar pese el pobre rendimiento del equipo en general, a base de resultados y también en el fantasy de la mayoría de sus jugadores, pero hay futbolistas que para mí siguen teniendo esa esencia por la cual invita a seguir apostando por ellos. Estamos hablando de Vitor Reis, estamos hablando de Witsel, estamos hablando de Iván Martín y por supuesto estamos hablando de Unai, el internacional marroquí. Estas tres piezas para mí creo que siguen siendo imprescindibles en un Girona que vaya más o menos a la deriva, siempre están respondiendo. Y ya solo por eso yo lo seguiría incluyendo, aunque podamos estar hablando del enésimo tropiezo. No sé si hablaremos de otro batacazo jugando en casa, pero estos jugadores a mí me levantan muchísima pasión y mayor confianza. Luego hay otros jugadores que sí que evidentemente pues recelo más de Blin,
Los laterales, especialmente Alex Moreno en la izquierda, no me convencen. Arnau sí que es verdad que ha tenido una ligera resurrección. Luego esas bandas tan alteradas donde yo creo que a Brian Hill y Chigankov se están ahora mismo disputando 2 de los 3 puestos, o sea, 2 puestos entre estos 3 jugadores. Y un Banat que sí, que no sabemos qué versión vamos a encontrar del ucraniano. Entonces, sí que es verdad que teniendo en cuenta que creo favorito al Alavés en este partido, al final me decantaría por alguna de estas 3 o 4 piezas que hemos nombrado al principio. Por parte del Alavés, sí que comunicaría pues que este equipo ahora mismo, sin Lucas Boyé, la gran baja de referencia amarilla, le puede abrir las puertas a Carlos Vicente para esa banda derecha, ya que tenemos ahora mismo a este jugador que fue buque insignia los últimos, no sé si 2 años, pero año y medio, porque creo que fue un fichaje de invierno hace 2, pero es verdad que este año está perdiendo muchísimo protagonismo y ahora mismo Caleb es el que jugaría por él, pero no sé si le abrirá las puertas de par en par, al menos para esta jornada, con esa baja de Boyé inesperada. Lo que sí me da muchísima más confianza es la seguridad defensiva con la que el Alavés se mueve y se juega, desde su guardameta Sivera, ahora mismo uno de los mejores porteros de la liga, estaría no en el top 3 pero sí en el top 6, top 7. Tenaglia, ahora mismo reconvertido a central, aunque lo hemos visto jugar en cualesquiera de los 2 laterales. Yusi Enríquez también está siendo una sensación muy agradable en el lateral izquierdo y un gran parche ahora mismo por lo barato que es en la mayoría de las ligas fantasy. Y el medio campo, pues ya tenemos el perfil de corte defensivo que es Blanco y el más creativo como es Denis Suárez, que el otro día gol y asistencia y nos recordó pues algunas de sus mejores tardes o en el Celta o en Villarreal. Lo cual esto nos abre el camino para que haya una figura de media punta o no y veamos a Tony Martínez arriba. Yo creo que a mí para lo que sería la apuesta como tapado es Carlos Vicente y reivindico otra vez su autoría, aunque es verdad que llevamos 2 partidos que está siendo suplente y sus puntuaciones están dejando que desear, y el hombre más en forma pues indudable e inequívocamente Tenaglia. Creo que el argentino está siendo un auténtico baluarte en defensa y cumple siempre, lo pongas como central o como lateral. Creo que va a ser un partido de victoria por la mínima de los alavesistas, creo que va a ser un 0-1. Puede ser también que acabe 0-0, puede ser también que vaya algún gol tonto del Girona 1-1, pero me da que el Alavés se va a imponer a domicilio. Con todos estos ingredientes, me iría con esos 3 o 4 nombres mencionados del Girona y en general del Alavés, bloques bajos y medios. A ver, entrenamiento del Girona. Arnau vuelve al grupo. Michel sigue pendiente de Stuani. Un Stuani que también llevaba varios goles, entrando como revulsivo. 2 goles de penalti el otro día. Un gol también en Copa, creo que fue. Creo que el gol copero fue con el Constancia. Y el otro día, pues sí, los 2 goles con el Oviedo, me parece. O sea que hablamos de un Stuani on fire, que es verdad que, oye, que si Van no está por lo que está, podemos también poner a Charrúa, puede ser un gran parche. Stuani y Arnau empiezan la semana al margen del grupo. El Girona retoma los entrenamientos sin los 5 lesionados. 2-1 para el Girona. Ojo que Márquez se moja por el Girona, 2-1. Y tenemos malas noticias del Alavés a fecha de antes de ayer. La FIFA confirmaba la sanción de 12 meses para Facundo Garcés, o sea, 1 año de baja. El futbolista podría apelar, pero desde el Alavés dan por hecho que no volverá a jugar esta temporada. En este caso, cuando el club se encuentra con este percal, ¿le sigue manteniendo la ficha? ¿Pueden o deben pagarle todo el sueldo íntegro? Pregunto, O sea, cuando te encuentras con una situación así, que también puede acarrear parte de esa gran responsabilidad pues sobre el jugador, por su actitud, por su cumplimiento, no con la situación para que al final le haya acarreado esta sanción. ¿Está el club obligado a mantenerla la ficha, teniendo en cuenta que es una baja de tan larga duración? Eso es lo que me llama la atención y que pregunto abiertamente porque no me he informado en ningún lado y aprovecho pues estas líneas aquí que tenemos en el chat pues para también tener ahí un debate abierto. Full con el Girona esta semana. O sea, Márquez confía ciegamente en los catalanes. Coudet deberá buscar otro obrero para sustituir a Lucas Boyé, por antonomasia, que era Quique García está en el Español este año, así que necesita
con Pacheco en la enfermería y Boyé sancionado. ¿Alguien sabe para cuánto le queda a Pacheco? Creo que era un mes y pico, ¿puede ser? Porque Pacheco también los venía de estar haciendo muy bien, ahí en el centro de la zaga. Ahora mismo parada vendría a ser su parche. Bueno, para Beli, 1-1, 1-1 este partido. Unai y Lemar destacados. Ojo con Lemar, le ponéis ahí con galones, incluso quizá entrando en la segunda parte, Ataques de ambos equipos. Girona, 4 jornadas marcando, 3 de las cuales en casa sin perder. Bueno, 4 jornadas en casa, pero 3 de las cuales no. O sea, 3 jornadas en casa sin perder. No guarda relación los 4 primeras con las 3 siguientes. 4 jornadas encajando y una portería 0. 3 jornadas sin ganar, una victoria y ha sumado 7 puntos de 33 posibles. Esto es un dato muy frío, muy duro. 7 puntos posibles de 33. 7 puntos de 33 posibles, madre mía. Y correcto, Juanito, es una de las noticias que daban antes, que Stuani está tocado, ¿no? Que si no llega, pues evidentemente no lo podemos contemplar. A la vez, 2 jornadas encajando, 3 jornadas fuera de casa también encajando y 2 jornadas fuera de casa sin marcar. O sea que, ojito que a la vez le está costando mucho últimamente el sacar sus partidos adelante fuera de casa, 2 porterías a 0 y 3 jornadas fuera de casa sin ganar. Y a lo que dice Beli, a mi pregunta con el tema de Facundo Garcés, lo que has preguntado el Alavés sobre el jugador que le dejan un año sin jugar, ni idea. El Sevilla ha marcado en casa en todas las jornadas. Vale, esto ya es del siguiente partido. ¿Has dicho su pronóstico aquí, Beli? ¿También? Ahora no recuerdo. Sí, 1-1 has dicho, correcto. Márquez dice 2-1 y Beli 1-1. Hostia, pues aquí sí que decimos todas cosas diferentes, Aquí cada uno tiene su versión, no hay nadie que coincida. Yo ahí me he definido en, puede ser 1-1, pero me defino también al 0-0-0-1. Y ligeramente favorable a los visitantes. Venga, vamos a match. Sevilla-Osasuna. ¿Qué podemos decir de este partido? Un Sevilla que tuvo solamente el espejismo de golear al Barça, pero después 3 derrotas seguidas, en las cuales se ha llevado 8 goles en el zurrón en contra. Un desastre hispalense. Y un Sevilla que en casa también deja que desear. Ya hemos visto algunos partidos en el Pizjuán que el Sevilla los ha perdido. Y este Osasuna la verdad es que no está siendo tan fuerte como otros años en casa, pero a favor está el hecho de que a veces también está sacando algunos partidos fuera del Sadar. Quizá este sea un partido propicio. Quizá haya otros encuentros en los que Osasuna no parezca tan favorito en casa. Pero la cuestión es que con este Sevilla tan vulnerable, creo que los navarros pueden meter mano en este partido. Del Sevilla me voy a ir con algunas piezas muy concretas. Fundamentalmente la banda izquierda, que es lo mejor que tiene. El internacional chileno Suazo, ex del Toulouse, y Rubén Vargas, el suizo que durante un tiempo estuvo en el Augsburgo. Estos 2 jugadores creo que son piezas vitales en este Sevilla. Y si hay la contemplación de un peligro flagrante, siempre viene del poderío de esa banda izquierda. Suazo doblando a Vargas y Vargas entrando por dentro. Creo que esos 2 jugadores son capitales. Y junto a ellos voy a hablar de otros 2 nombres clave. Carmona, en función de la inspiración del día, incluso por su poder ofensivo, vectorial, y por qué no, evidentemente, uno de los artífices de que el Sevilla haya perdido por su ausencia. Y estamos hablando de Azpilicueta. El navarro ha sido un jugador, ex de Osasuna, por cierto, en sus inicios cuando era joven, antes de irse al Chelsea, un futbolista que cada vez que ha estado el Sevilla ha sido más fuerte atrás y cada vez que no ha estado el Sevilla ha sido un coladero. O sea que existe un Sevilla con Azpilicueta y existe un Sevilla sin Azpilicueta. Con estos 3-4 nombres, un poquito como en el partido anterior hablaba del Girona, me quedo y no salvo a nadie más. La duda de si finalmente podría jugar Juanlu, que parece ser que es más de gusto de Matías Almeida, o en su defecto
a Alfon, ya recuperado de su lesión. Y la verdad es que poquito más. No es que estoy intentando mirar nombre por nombre, pero es que ni Blajodimos, ni Marcao, ni Agumé, ni Batiste Mendy, ni Sou, es que no hay nadie que realmente me esté dando ninguna buena corazonada. Mientras que de este Osasuna, que tampoco es para tirar cohetes, sí que en líneas generales me iría con varios nombres. Dudo mucho que no encaje gol. Dudo mucho que este Sevilla no se haga fuerte en casa para al menos pelear como un gato panza arriba. Pero hay ciertas piezas de Osasuna que me están gustando. Si igual de a principio de temporada hablábamos de los Boyomo, Catena o Rosier antes de que se lesionara de gravedad, ahora nos iríamos más pues con los Moy Gómez, Víctor Muñoz, Rubén García o Budimir mientras tuvo esa pequeña mini racha antes de lesionarse. Aquí la gran noticia es la vuelta de un Aimar Oroz que había estado con su fascitis plantar y que la había tenido apartado de los terrenos de juego durante prácticamente más de un mes. Y ahora parece ser que puede estar de vuelta, ya que el otro día disfrutó de algunos minutos. No sabemos si saldrá de inicio, no sabemos si está para media hora, no sabemos si está para una hora, no sabemos si está para salir de titular pero se vaya a la media parte. Pero la cuestión es que quizá, seguramente, probablemente los minutos sean de calidad y creo que es una gran noticia para Osasuna la recuperación de este jugador, que por otro lado también recordemos que chuta los balones parado y creo que ahora mismo es un chollo fantasy a comparación pues con su prime, que puede ser un futbolista que está valiendo los 12, 15 millones o en un momento más óptimo incluso rozando los 20. Y ahora estamos hablando de un jugador que está valiendo 3, 4 millones, con lo cual creo que es un buen momento para empezar a recaptarlo. No voy a tampoco desdeñar, salvo que la defensa haya bajado un poquito el nivel, siempre las intervenciones de un Sergio Herrera que también sigue sumando unos buenos picos partido a partido. Veremos Raúl García de Aro si después de ese estado de gracia en la eliminatoria que jugó Osasuna coopera, creo que fue con el Sant Jordi, marcó 3 goles, le faltó continuidad en el siguiente partido, pero ahora mismo sin Budimir en el horizonte pues tiene la titularidad hecha para él. Veremos cómo lo aprovecha y si en estos partidos que vienen por delante pues se afianza como 9. Al final me iría más por estos nombres de Osasuna, igual que nombres claves de Sevilla, nombres claves de Osasuna. No me voy aquí a centrar en una parte más homogénea, no voy a irme a un bloque bajo, medio o alto, sino que voy a ser un poquito más heterogéneo con todas estas divisas de nombres de uno y otro lado. Un partido que sinceramente creo que pueden haber goles por doquier, que ninguno de los dos está en un buen momento defensivo y que al final pues quizá en ese desequilibrio o vemos a un Sevilla sufridor ganador o vemos a un Osasuna también con lluvia de goles ganador a domicilio. Creo que va a ser un partido de 2-2, de 3-2, de 2-3. Voy a irme un poquito en esta dinámica. Volvemos al noticiario. Sevilla ha marcado en casa en todas las jornadas. En todas, ¿eh? 4 jornadas encajando también. O sea, esto refuerza todavía más lo que digo. Ha encajado en casa en todas las jornadas, en todas. Y lleva 3 jornadas sin ganar. De hecho, no es que lleve 3 jornadas sin ganar, son 3 derrotas. O sea, que ha perdido todo. Ni siquiera ha puntuado, ni siquiera ha empatado. Solo una victoria en casa. Osasuna, 3 jornadas fuera de casa sin marcar. Un gol a favor fuera. Solo un gol fuera. Una portería 0. Esto ya no consensúa tanto mi 2-3, Una portería 0 en 7 jornadas. Ha encajado fuera de casa en 5 de las 6 jornadas. No ha ganado fuera de casa y ha sumado solo un punto fuera de casa de 18 posibles. Esta es friolera también, Un punto de Osasuna fuera de casa de 18 posibles. O sea, un empate y 5 derrotas. Increíble. Increíble. Y Panivino nos comenta, yo creo que si lo despidieran podría ser procedente, sin indemnización. Otra cosa es que le interese al Alavés. Pues mira, te agradezco muchísimo la opinión aportada, porque yo la verdad es que me ha levantado muchísima curiosidad y como es una cosa que obviamente no había analizado porque me ha surgido así ahora, por eso lo he dejado caer aquí, lo he dejado deslizar, aprovechando pues que comentábamos aquí la sanción tan larga que estaba sufriendo Garcés. Me parece genial
que si evidentemente se lo ha buscado él, es procedente. Y si es procedente, pues no tenga indemnización. A lo que vamos es si el Alavés tiene algún central de la suficiente categoría como para que se desprenda por él. Y a todo esto, no solo el encontrarlo y el tenerlo, sino lo que se habrán gastado para adquirirlo. O sea que hay más situaciones o factores a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Pan Divino. Estado físico de la plantilla. John Pacheco sufre una rotura en el hombro desde el 26 de octubre. 11 días, baja hasta diciembre. O sea que sí, el mes y pico que decía, si no es mes y pico, es mes y poco seguro. Por lo menos un mes clavado. Venga, datos del partido de ayer del Sevilla a 2 de noviembre. O sea, sé, el partido del fin de semana pasado. Azpilicueta, Batista, Mendy y Nianzú tuvieron 45 minutos tras volver de lesión. Sin embargo, parece que el primero no continuó al sufrir una mini molestia. ¿Cuál será su estadio? ¿Llegará a la jornada 12 ante Osasuna? Para Juan Márquez este partido es incertidumbre. Alarma del Sevilla con Almeida, con el entrenador, que desde la goleada al Barcelona, ojito que el equipo andaluz es el peor de la liga, y con el argentino en 11 jornadas solo suma 2 puntos menos que la pasada campaña. O sea que en estos momentos está peor a estas alturas que justo en la temporada pasada. Azpilicueta salta más tarde y se ejercita en solitario con el readaptador. Agume y Cardoso también entrenan al margen, ausencia del lesionado Alexis Sánchez. Juan Márquez se va con un 1-1. Y en el parte médico tenemos también que Isaac Romero, el delantero, sufre una lesión en los aductores, en la pierna derecha, y baja durante al menos 2-3 semanas. Hombre, buenas noches también aquí, querido Berizzo. ¿Cómo estamos, crack? ¿Qué te pasó en la Champions? Estabas llevando muy buenos puntos el martes y el miércoles no sé qué hiciste, que dejaste a varios en el banquillo. Lo que no miré luego las puntuaciones que hicieron. Si puntuaron mal, no digo nada. Pero habían jugadores que podías haber puesto del martes al miércoles. Me he acordado de ti ahora que te he visto porque estuve viendo ayer tu equipo. Que por cierto, a todo esto, si nos ve en diferido el Condal, felicitaciones porque se ha salido con la puntuación que ha hecho, más que nadie, 80 y pico puntos, se ha puesto ahí segundo, y el señor don Víctor Osimhen no solo es el africano que más goles lleva en Champions, sino que más ha aupado al Condal en nuestra querida liga interna. Así que vuelve a haber emoción a saco. A ver, volviendo al noticiario. Solo molestias para Alfon. No entrenaron Alfon y Isaac Romero. Siguen fuera Alexis, Azpilicueta, Gumé y Cardoso. Para Juan Márquez, por parte del Sevilla, Vargas. Y por el Osasuna, Víctor Muñoz. ¿Cómo promete este chaval, este jugador con desborde, con regate, eléctrico? Le falta un poquito más de definición y de eficiencia y de saber tomar la decisión en el último tramo, en el último tercio. O sea, saber aportar la toma de decisión, pero es un chaval joven con muchísimos recursos y creo que la va a petar en el Osasuna. Creo que sí. Agumé sigue sin aparecer y preocupa para la jornada 12. Lucas Torros se lesiona del tobillo en el Carlos Tartier e Iker Benito, operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior. Es que tenemos un lateral derecho ahí muy maldito, No tenemos a Rosier, no tenemos a Iker Benito. De hecho, estamos experimentando con Moncayola como falso lateral, un poquito como dije la semana pasada, salvando las distancias, pero Moncayola venía a ser en Osasuna el Valverde, venía a ser el Fede Valverde de Osasuna, el jugador interior, mediocentro, que lo pones ahí de lateral y te cumple, pues sí, un poquito por ahí. Al menos por la similitud en las posiciones. Y los porteros pueden puntuar muy bien. Coincido. Más especialmente de donde viene Herrera. Pero Vlachodimos, después de 2 jornadas malas, le toca una buena, ¿no? ¿Qué os parece? Y a ver, vamos a ver la última hora del delantero de Osasuna, el croata Ante Budimir. El delantero sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Es una baja que ya sabemos, confirmada en la jornada 12 y tiene 3 semanas por delante. Así que 2 por el parón, posiblemente solo se pierda una jornada de momento, la presente, y ya veremos si la de la vuelta. Para Beli, ojito que hay cerrojazo de Osasuna, 0-1 a favor de los navarros, y el Sevilla se queda con la portería 0, pese a que hasta hemos estado hablando que el guarismo estadístico rezaba que el Sevilla siempre marca gol en casa. Dice que ve mal a ambos y mejor a Osasuna que el Sevilla. Vargas y Aimar Oroz.
ataques de ambos equipos. ¡Hombre! Crespo 812, ¿qué pasa, señor Cristian Crespo? ¿Cómo estamos, yonkis y gitanos? Buenas noches, amigo, ¿cómo estamos? Y hay 6 personas en Twitch, bienvenidos a todos ellos, los que estáis, los que habéis saludado y los que os mantenéis en la sombra. Dice Berizzo, sí, vaya liada, Singo era duda y me olvidé también cambiar al capitán, una liada porque he bajado bastante. Y tenías plantilla para estar ahí arriba. Alfon ya hoy entrenó con normalidad junto a Azpilicueta. A todo esto es verdad, tenemos que decir, aprovechando que tenemos aquí a Crespo, que tenemos un avezado seguidor sevillista, así que nos puede dar aquí mucho más arrojo de luz de informaciones que nos puede faltar, pues porque él está allí in situ y pueden llegarle más y mejores informaciones que las que podemos tener desde aquí. O sea que no sé qué te parece lo que ves aquí de este equipo, si has estado desde el principio del análisis de este encuentro, pero bueno, lo que decía es que básicamente es la banda vectorial izquierda con Suazo y Vargas, que pudiendo poner a Alfon parece ser que gusta más Juanlu, pero no acaba de convencer, y que al final pues que este Sevilla marque una tendencia atrás defensiva buena, lo marca todo Azpilicueta. Este sería un poquito el resumen de lo que hablábamos, pues de ese bajón de rendimiento coincidente pues desde aquella victoria gloriosa con el Barcelona. Dice que duda para esta jornada Sou o Carlos Álvarez, que juega en el Wanda. O sea, en tu liga fantasy, si Sou o Carlos Álvarez. A ver, es verdad que Carlos Álvarez tiene un compromiso muy complicado. Pero este Levante ya lo hemos visto que se rasga más las vestiduras jugando fuera para bien que no en casa. O sea, en casa pierde más y fuera es como más valiente, tiene más descaro. Hay muchos que están augurando que el Atlético de Madrid va a hacer un all-in y va a ganar sin encajar, pero a mí me cuesta mucho pensar que el Levante no le va a meter en algún susto o aprieto. Creo que, y luego lo veremos en el partido cuando salga, en el análisis, yo creo que el Atlético va a ganar, pero va a ganar 2-1 o 3-1. Si ese gol viene naciendo en las botas de Carlos Álvarez, podría ser. La cuestión es que la comparativa, si bien te digo que Carlos Álvarez no es quizá la mejor apuesta para esta jornada, entre Sou y Carlos Álvarez yo me quedaría con Carlos Álvarez. Porque Sou no es seguro que sea tan titular como parece, aunque ha jugado creo que de inicio en 2 de los 3 últimos partidos, pero tampoco es seguro. Y aunque saliera fijo, tampoco está ofreciendo un gran rendimiento. Entonces, no me convence. Yo veo incluso, aunque la entidad del rival es más poderosa, veo a Carlos Álvarez que puede hacer más cosas. Yo apostaría por Carlos Álvarez. Y de hecho Juan Márquez dice Carlos Álvarez aunque juegue contra el Atlético de Madrid. Y de manual que aparezca la noticia de que está lesionado 5 minutos después de clausular a Budimir. ¿Esto quién? De manual que aparezca la noticia de que está lesionado 5 minutos después de clausular a Budimir. No me jodas. Has clausulado a Budimir justo 5 minutos antes de enterarte que estaba lesionado. ¿Es eso lo que nos tratas de decir? Si es así, qué putada, qué mala suerte, macho. Bueno, yo tengo que comentar una anécdota similar. No era con cláusulas, no era un mercado ordinario. Era la Tusa dimisión que jugamos en Biwenger. La jornada aquella que quedé tan descolgado, metidos cagadas en la misma jornada, o sea, en la misma antesala, en un viernes. Salió Lamine Yamal, tenía Vinicius, fiché rápidamente a Lamine Yamal al mediodía y me vendía Vinicius. Y ese fin de semana Vinicius hizo 22 puntos, o 23, no sé qué partido fue que se salió. Y ese mismo fin de semana dejé a Lamine Yamal con la capitanía y no jugó, por precaución, por esas molestias de pubalgia que tenía. O sea que fueron 2 por 1. Quitarme a Vinicius y poner a un jugador como Lamine Yamal que encima de capitán ni sumó. Y cuando me quise dar cuenta la noche, aunque es verdad que una noticia que creo que se supo a las 6 de la tarde o así, de todos los mercados que estuve atento en las de Marca y en las de Dazón y todo, se me pasó. Y eso es un punto también pues similar al hecho de que, bueno, haces y tomas unas decisiones sin saber lo que ha pasado. Y si me hubiera dado por mirar en vez de a mediodía la actualización de los fichajes, que suelo hacerlo así en todos los días, cuando hablo de poner de manifiesto pues las compras y las ventas en la Tusa de emisión de Biwenger,
pues quizá debía apurar hasta las 8 y ver qué pasaba, sabiendo que era una jornada con tanto movimiento en el mercado, ¿no? Entonces, pues ni debí comprar a Lamine Yamal ni debí vender a Vinicius, ni mucho menos mantener la capitanía de Lamine Yamal, por supuesto. Ahí fue cuando ya empecé a perder comba en una liga que está jodidamente encarecida estar ahí arriba. Venga, seguimos después de esta pequeña pausa. Llevamos casi 37 minutos sin contar la introducción. Me gusta bastante despacio y lento. Así me da más tiempo a darte la información. Paso la información del siguiente partido. Pues todo tuyo. Mientras tanto leo a Crespo, a Yonkis y Gitanos, que nos comenta que espera que me he comido el anuncio y no me he enterado de la mitad que me has dicho. Me cago en la leche. Pues mira, estamos en el minuto 41. Esto habrá sido antes de mi último circunloquio con la tusa dimisión de Wenger. Cuenta minuto 38-39. Lo miras ahí y verás todo lo que he dicho, porque es que lo que he dicho ya lo he comentado antes y no lo digo ya 3 veces. Pero bueno, ya ahí me desmentirás o no por WhatsApp si estaba en lo cierto. Te dejo con el misterio. Atlético de Madrid. Por cierto, cambio el partido, chicos. Me voy acá. Atlético de Madrid Levante. Y justo dando pie, hilando a lo que hablábamos antes. Esto está muy bien. Atlético ha marcado en todas las jornadas. 3 jornadas sin encajar, 10 jornadas sin perder y no ha perdido en casa. Una derrota. A todo esto, perdonad, hago mi previa antes de verme influenciado por todas las noticias y los datos estadísticos. Bueno, lo he adelantado en el partido anterior. Spoiler. Gana el Atlético de Madrid. No creo que sea un all-in, porque creo que el Levante fuera de casa es más incisivo y agresivo y tiene más gol. Y en casa deja más que desear. Fijaros que sí que hubiera quizá dado un all-in a favor del Atlético de Madrid si hubiese sido un Levante Atlético de Madrid. De hecho, la última vez el Levante me dejó mal porque sabía que no había ganado en casa y dije, gana el Celta, va, venga, 2-1. Y al final fue 1-2. Y ahora, pues, ya siguiendo el peso de esa media, pues si fuese un Levante Atlético de Madrid, creo que ganaría el Atlético a domicilio all-in y así tengo más dudas de que sea all-in. Sí que creo que los colchoneros van a ganar jugando en el Wanda, pero me voy a ir a un 2-1, 3-1. De todas maneras, salvo ese lateral izquierdo tan dudoso, los otros 10 futbolistas yo apostaría ciegamente. Me da igual que encajen o no encajen. Oblak, Janko, Jiménez, Llorente, Barrios, Coque, Baena, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, quizá con la duda de Sorloth o Griezmann, vale, te lo compro, pues no los 10, 9. Ruggeri y Lenglet, nadie. Sorloth, Griezmann, nadie. Los otros 9, todos ellos mencionados, alineadlos. Partido muy oportuno para este Atlético de Madrid. Con un Levante en cuadro, con muchas dudas en el centro del campo, con algunos lesionados, con algunos sancionados, vencedor, y con una defensa donde ahora mismo el único que más o menos está respondiendo está siendo Matías Moreno, yo al final me quedaría solamente con 3 nombres clave. Por si llega ese gol visitante. Arriaga, un futbolista que es todo potencia física y además hablamos de un jugador muy recuperador, con muchísima combustión. Gol el otro día también, se estrenó como granota en el apartado del gol. Y creo que va a ser un mediocampista con mucho trabajo defensivo y depende de cómo pueda hacer algún filtro entre líneas en conducción o con llegada, con algún tiro lejano, pues démosle la oportunidad. Si lleva 2-3 buenas jornadas y bueno, sé que es un compromiso difícil, pero iría un poquito en la misma línea que Carlos Álvarez y Etayón. Complicado, pero un partido en el que puede haber alguna creatividad, alguna conexión que acabe permitiendo marcar algún gol al Levante. Y un Etayón que viene también de ir absorbiendo experiencias, de fallar un penalti la jornada pasada. Veremos cómo puede crecerse ante una defensa tan fuerte como está siendo la rojiblanca. Creo que este sí, por ejemplo, es un muy buen partido para los dos porteros. Mejor incluso que el que hemos visto antes entre Sevilla y Osasuna. Oblak y Ryan. Jan Oblak y Matthew Ryan. Oblak y Ryan creo que va a ser un partido en el que los dos van a tener trabajo y van a puntuar muy pero que muy bien.
Así que en líneas generales, sin llegar al all-in, rozándolo, apostaría por esta columna vertebral del Atlético de Madrid, prácticamente 9 nombres de los 11 que veis sobre el tapete, y luego del Levante, pues esas 3 o 4 piezas clave, con Kevin Arriaga, Carlos Álvarez y Etayón. Así que me iría bloque medio y alto, y en defensa pues me iría más con Ryan que otra cosa, porque la verdad es que en defensa no me fiaría de nadie. Bueno, lo que os leíamos. El Atlético ha marcado en todas las jornadas, 3 de ellas sin encajar, 10 jornadas sin perder. No ha perdido en casa, una derrota. Crespo ya se decide para poner a Don Carlitos Álvarez. Levante 2 jornadas marcando, 4 jornadas fuera de casa marcando. Ha marcado en 9 de 11 jornadas. Ojito, ha marcado en 9 de 11 jornadas. 4 jornadas fuera de casa sin perder, 3 jornadas encajando y una victoria en 6 jornadas. Y Crespo nos comenta del Sevilla. Tenemos nuestro especialista, nuestro corresponsal en las rotativas de Sevilla. Dice, Agumé leí también que estaba en duda, no sé si llega o no, pero lo que sí te digo que si tiene opción de jugar lo va a hacer Almeida. Confía a muerte en Batiste Mendy y Agumé como mediocentros. Pues eso también le quita posibilidades a Sou, salvo que lo quiera meter de media punta. Porque ese doble pivote, si es innegociable, los derroteros irán por ahí. Del Atlético de Madrid dice, no hemos tenido ensayo. O sea, del lunes hasta hoy, 0, nada. Veremos mañana. Y Juan Márquez dice, en la tusa de Misión voy líder, a ver cuánto me dura. Pues sacando la ventaja que sacas, es complicado. Muy mal lo tienes que hacer tú y muy bien lo tenemos que hacer los demás. Creo que te has colocado súper bien y has sabido fichar. Sobre todo jugadores del Madrid que los tuviste en un momento que todavía no estaban acabando de reaccionar. Y ahora en estos momentos pues sí están respondiendo, y todos aquellos que no los hemos tenido cuando lo salieron en su momento en el mercado y no lo mantuvimos, pues lo estamos pagando caro. Pero en conclusión, estás haciendo muy buena temporada en esta liga, Márquez. Noticias buenas del Atlético de Madrid. Pablo Barrios vuelve a entrenar sobre el verde. De hecho, lo vimos jugar también en Champions. El canterano del Atleti tuvo una lesión muscular a inicios de semana. Ha entrenado con balón y trotando. Llega la jornada 12. Pablo Barrios sí, entrena con el grupo y no estaría descartado. Lo que parece confirmarse es su regreso para la jornada 12 ante el Levante. Vale, una aclaración que se agradece por una noticia que se había colado por un cambio de día y hora. Vuelve Pablo Barrios, confirmado, y entra Nico González tras sufrir calambres. Chicos, sí, pregunta que os tengo que hacer, porque yo lo tengo en 2 ligas. ¿Podemos alinear a Nico González? ¿Creéis que va a salir de inicio? ¿Creéis que si no sale de inicio se puede poner porque va a jugar el partido, aunque sea en la segunda parte? Se escuchan aquí todo tipo de opiniones. Esta parte me interesa a mí. All-in Atlético de Madrid. Juan Márquez sí que apuesta claramente por los colchoneros y sin encaje el gol. Ojo también con la única duda abajo atrás, de ahí que haya surgido la posibilidad que si Rogerio Lenglet en el lateral izquierdo, porque Lenormand se ha lesionado, y en este caso cuando Lenormand salía de inicio en el eje central, Janko pasaba al lateral izquierdo. Ahora sin Lenormand pasa a ser Janko el central, y de ahí que Rogerio y Lenglet pues se disputen esa otra plaza. Parte médico de Lenormand. Tras las nuevas pruebas médicas, el central sufre una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sin afectación de ligamentos ni meniscos, lo cual es una buenísima noticia. Dudas con el tiempo de baja. Parece una lesión importante, sí, pero al menos no llegamos a que se pierda toda temporada. A lo mejor estamos hablando de algunos meses, pero sí, entiendo que a efectos fantasy es lo suficientemente grave la lesión como para que lo vendamos. Tampoco ha estado hoy, aparte de la ya sabida baja de Lenormand, ni Nico González ni Oblak. Las principales novedades: Nico lleva toda la semana al margen y hay que tenerlo como duda. A ambos han hecho trabajo. Apuntan desde Marca que Nico González será baja ante el Levante y el argentino tendría un fuerte traumatismo en el sóleo. Y lo de Juliano Simeone, efectivamente, Márquez está que se sale. Y eso que fue criticado a principio de temporada. Sesión de recuperación del Levante en el entrenamiento, y los titulares del último partido trabajaron suave. Uriol Rey se ejercita progresivamente tras el virus, e Iván Romero y Pablo Martínez siguen su recuperación. Por cierto, Pablo Martínez, que creo que se lesionó en la Copa, en el partido que jugó el Levante en Copa.
Y sí, Beli contesta que a Márquez que lo de Giuliano Simeone, sí, está que se sale, pero mucho, está a tope. Dice que a él le encanta, que es uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid y el partido que se marcó el otro día es para enmarcarlo. ¿Qué velocidad tiene? Ojito con los datos que tenemos a la vuelta de la esquina de la Copa Africana de Naciones, o más vulgarmente como la conocemos, Copa África, que se va a disputar desde el 21 de diciembre hasta el 18 de enero. Este año llega más pronto que nunca una Copa de África, que otros años ha sido entre enero y febrero. Estamos hablando que se adelante del 21 de diciembre al 18 de enero. Así que, chicos, todos aquellos que tengáis futbolistas internacionales africanos, haced un pensamiento, sobre todo en ligas con cláusula, para venderlos, porque van a estar, en el mejor de los casos, 2-3 semanas fuera, y en el peor de los casos, si llegan lejos sus selecciones hasta la final, hasta un mes de baja. Así que cuidadito con este dato. Y vamos aquí con este tipo de cosas que me gustan a mí, que se extienden y trascienden más allá de lo que hablamos en directo, porque aquí nos encanta también a veces pues divagar y perdernos en la inmensidad, saliéndonos del guión de lo que estamos leyendo o haciendo. Nos dice Beli, ¿por qué la Copa de África se juega en enero? Está planificado para celebrarse durante los meses de junio y julio de 2023, pero las condiciones climatológicas y la temporada de lluvias de Costa de Marfil, país sede, lo impidieron, por lo que se decidió que la edición se disputara del 13 de enero al 11 de febrero del 2024. Pero estamos hablando de que ahora estamos en 2025. ¿Estos datos son relevantes para esta edición, Beli? Entrenamiento del Levante. Uriel Rey supera su enfermedad y ya entrena. Iván Romero sí, sigue fuera y seguro será baja. Uy, Spica y lesionado, un jugador que también me encantó mucho en la Copa, Spi me gustó mucho. Lástima, sufre una lesión muscular en el bíceps femoral en la pierna derecha y le va a ir para de 4 a 6 semanas de baja. Y Juan Márquez dice que ya se ha puesto las botas clausulando en muchas ligas a Giuliano Simeone. Arriaga reta al calendario para la jornada 13. De Honduras al Derby en 65 horas. Estamos que lo damos todo. Según Beli, Atlético de Madrid Levante 3-0, por lo tanto, all-in del Atlético de Madrid con Julián y, por cierto, un Thiago Almada que no hemos visto aquí, pero que las dos veces que ha entrado desde el banquillo, ojo, gol y asistencia. Hombre, y tenemos a Manuel Franco 10 que nos sigue desde este minuto, muy agradecido, bienvenido, y que por muchos directos te podamos ver aquí o incluso en diferido para aquellos directos que no puedas presenciar, así que bienvenido, Manuel Franco. Vamos a seguir con el siguiente partido y tenemos un Español Villarreal que fijaros que pese a que el Español está siendo tan equilibrado y tan sobrio defensivamente hablando, sobre todo en aquellos partidos que juega en casa, me da que este partido le va a costar muchísimo horrores sacarlo adelante. Primero porque tenemos un Villarreal herido, tocado de muerte, después de varios pinchazos en Liga, que parecía que se había resarcido con esa victoria abultada frente al Rayo Vallecano en Castellón, pero que de nuevo vino acompañada de una decepción con ese partido de Champions League perdiéndolo con el Pafos. Entonces esto nos mueve con a un submarino amarillo herido, que tiene que reivindicarse, y con un Español que encima va con una defensa un poquito titubeante, porque vamos a tener ahí a Gredel o a Cabrera, mejor dicho, a Gredel y a Cabrera en el eje de la zaga, pero los laterales no tenemos a ese Rubén Sánchez esplendoroso de hace 2-3 semanas. Se está abriendo ahora la posibilidad de que vuelva Omar El Hilali. Ninguno de los dos está muy bien en el lateral derecho, pero es que el lado débil va a ser el izquierdo, porque con esa cláusula del miedo impedimos que Carlos Romero esté en este partido, que está siendo el mejor defensa de la entidad periguita. Esto nos da pie a que juegue un suplente como José Salinas. Y esto, pues claro, abre muchísimo la posibilidad de que el Villarreal pueda abusar defensivamente del Español, donde sí que es verdad que a nivel centro del campo y delantera pues podemos confiar en un Edu Expósito, podemos confiar en un Peramilla, podemos confiar muchísimo en esa alta presión que somete Roberto Fernández a los defensas rivales y que encima viene de reencontrarse con el gol en la última jornada. Pues hombre, yo estas piezas me atrevería a apostar por ellas pese a que el Español pueda llevarse un chasco jugando en casa. Mientras que del Villarreal, fijaros que incluso necesitando esa victoria, ese triunfo, pueden haber muchos nombres en la palestra de rotaciones que nos hagan dudar y nos hagan
no sacar quizá el mejor resultado porque contemos con algunos jugadores con los que al final, efectivamente, valga la redundancia antagónica, no contemos. Y ahora mismo, pues, si nos atenemos a lo que vimos en Champions, creo que Pedraza podría estar por delante de Cardona. Creo que Foyth podría dar descanso a Renato Veiga, que ya podía haber descansado la semana pasada y no lo hizo. Y que al final, pues, ese centro del campo físico esté ahora entre Thomas Partey y Pape Gueye sin tenerlo muy claro. Creo que Nicolás Pepe debería estar por delante de Buchanan. Y creo que Mika Utace sí que necesita un poquito de descanso y que Oluwaseyi, que por cierto marcó un hat-trick también en Copa en Ciudad de Lucena, pues también esté fuerte. De igual manera, sin descartar a Yoce, que es otra posibilidad, y un Gerard Moreno que, si las lesiones le respetan, va a ser un jugadorazo. Sin denostar tampoco Moleiro, que viene de las últimas 2-3 jornadas de hacer una auténtica exhibición y que ya se está ganando a pulso y con su derecho esa banda izquierda para llevar la batuta de juego y desbordar. Creo que ahora mismo, si a todo esto añadimos la salpimentación con Comesaña, que lleva también a gol por partido jornada a jornada, pues tenemos ante sí unos jugadores que pueden hacer mucho daño, pese a que hayan ciertas piezas que puedan sufrir variaciones por esos riesgos de rotación que hablábamos. Entonces, me voy a ir con la duda de ciertas piezas, como hemos hablado del Villarreal, por esas rotaciones, pero sí me voy a fundamentar en mojarme por Comesaña, Moleiro, Gerard Moreno y quizá también por Mourinho. Del resto de jugadores, no me mojaría tanto, pero creo que Foyth va a estar por delante de Veiga, que Pedraza va a estar por delante de Cardona y que Pepe va a estar por delante de Buchanan. Con la duda de y Oluwaseyi o Ayoce, uno de los dos por delante de Mika Utace. Con la única duda que generalmente severa que me despierte, que por lo tanto ahí sí que no me atrevería a decir que si Luis Junior o Tenas o Thomas Partey o Gueye. Yo en una liga tengo a Gueye y lo voy a poner, pero es verdad que hay ese riesgo también. Y del Español, pues insisto, no confiaría en nadie defensivamente por esa defensa en cuadro, sin laterales prácticamente, y al final pues me iría mucho con Edu Expósito, Peramilla o Roberto Fernández, pero no me iría con mucho más. Partido que creo que se va a llevar el Villarreal, que va a ganar 1-2, y un partido que al final, si se complica, va a ser pues por esas vicisitudes que contempla la zaga periquita. Español, 4 jornadas marcando. Ha marcado en casa en todas las jornadas. Una derrota en casa. El Villarreal 7 jornadas marcando. Ha marcado en 10 de 11 jornadas. 2 jornadas sin encajar, 3 jornadas sin perder y una derrota en 7 jornadas. Y una portería 0 fuera de casa. Ojito Juan Márquez que dice Thiago Almada en la Bizum y me ha venido de perlas. O sea que lo acaba de fichar. Última hora del Español. Quique García sustituido por un golpe en la rodilla. El delantero se ha marchado cojeando ante la ovación de Mendizorroza. Eso fueron noticias del 3 de noviembre. Son las 12:10 cuando escribe esto y hay 9 personas en el directo. Mira la hora para ver cuánto tiempo ha pasado desde que escribí esto. Pues han pasado 4 minutos, concretamente. En el Español, seguimiento médico en el entrenamiento. Quique García y Luca Coleocho reciben tratamiento. Javi Puado, otro que tal, sigue con su proceso de recuperación. El resto del equipo entrenó con normalidad. Y malas noticias del Español, las cláusulas del miedo. Carlos Romero y Ramón Terrats no estarán ante el Villarreal, especialmente baja sensible la de Carlos Romero, el lateral izquierdo. Ambos jugadores tenían una cláusula del miedo por cifras bastante superiores a los 50 kilos de los que se ha hablado durante la semana, bajas confirmadas en la jornada 12. Ojo para Márquez que dice que yo digo 1-1, pero este partido es muy difícil de pronosticar. El Español no tiene pensado abonar las cláusulas del miedo de Romero y Terrats, Rubén Sánchez sucumbe en el tercer asalto y el Hilali reclama su sitio. Carlos Romero no juega por la cláusula del miedo. 11 Villarreal en Champions. Luis Junior mantiene la titularidad, algo que no ocurrió en la portería Grugueta las 2 últimas jornadas de Champions. Ayoce y Mika Utace en punta. Lee ese dato que eso interesa a la portería del Villarreal, justo el mensaje de arriba. Leído ha sido. Gerard Moreno y 10 más. Marcelino la lía en Chipre y pone el 11 en Cornellá, patas arriba. Solomón será baja hasta después del parón por problemas de espalda. Y Juan Márquez dice que Moleiro lo ha clausulado en alguna liga.
Pronóstico final, otro que se va también con ese 1-1 entre Español y Villarreal, su segundo empate en 5 partidos contando este. Expósito y Gerard Moreno, ataques de ambos equipos. Por cierto, 1-2. 1-2. Y vosotros 1-1. Está muy apretado igualmente, ¿eh? La gente se está dejando una pasta en Gerard Moreno, como se lesione veremos. Eso es lo mismo le decía yo a Dori, que no sé quién se ha dejado casi 30 kilos y ojito que no pase factura al final el hecho de que se lesione más pronto que tarde y no se recupere de la inversión. Que también digo, si evidentemente va como un tiro y está 2-3 jornadas, ya no digo ni 5, pero 2-3 jornadas sumando bien, es un jugador que se podría ir a los 50-60 kilos tranquilamente. Y ya no os digo si tiene continuidad durante toda la temporada. De los 80 no baja. O sea, eso lo tenemos claro. Íñigo, en el entrenador del Rayo Vallecano, se va sin dar la rueda de prensa. Se reúne de urgencia. ¿Y alguien sabe qué ha pasado con Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano? Os leo. Voy a buscar agua. Y seguimos con el Athletic de Bilbao Oviedo, que ya vemos en pantalla. Disculpad que no esperaba que me viniera la sed. Pensé que con el té sería suficiente, pero me he quedado escaso. Bueno, aquí la pausa publicitaria. Señores. Athletic de Bilbao Oviedo. Ya estamos pasando la mitad del análisis de la jornada. Tenemos un Atlético Oviedo que, fijaros lo que os voy a decir, ¿eh? No me parece descabellado que en otro tiempo este partido que todo el mundo da por hecho que sería un all-in a favor del Athletic de Bilbao pueda ser un partido donde el Oviedo dé la sorpresa, ¿eh? Un Athletic acuciado por las bajas, por el calendario tan denso que supone alternar Liga y Champions cada semana. Este equipo ya supo lo que fue perder en casa con el Getafe, y aunque es verdad que el Oviedo no es el Getafe, el Oviedo lleva 2 jornadas dando el do de pecho, siendo valiente, diciendo aquí estoy, voy a vender cara a la permanencia. Empató con el Girona, creo que la semana pasada, no recuerdo cuál fue su enfrentamiento, pero también sacó algo importante, creo que fue un 0-0. Con Osasuna fue, y está ganando bastante empaque defensivo. Le falta un poquito tener más gol, más fluidez en ataque, pero ojito con que este Athletic de Bilbao se doblegue defensivamente, pues insisto, por ese peso en las piernas de tanto partido, y que va a tener que también tener rotaciones, y que si esa mejora del refuerzo defensivo que están viviendo los asturianos coincide también con las bajas, con la plaga de lesiones que padece el Athletic arriba, sin ninguno de los dos hermanos, ni Nico ni Iñaki Williams, ni tampoco Sancet. Ojito que si en algún momento el Oviedo puede hacer algo es ahora, con este Athletic tocado, herido de muerte. No sé si va a ser un 0-1 como el día del Getafe o 0-2, pero que puede ser un 0-0 tranquilamente, o que si suena la flauta que el Athletic se lleve este partido por la mínima 1-0. Viendo el tipo de encuentro que nos espera y que dista mucho de todo lo que estamos viendo y analizando hasta ahora, sí que este va a ser el primer partido donde ya voy a homogeneizar un poquito esa línea de un bloque concreto, y en este caso me voy a ir con los bloques bajos, es decir, Unai Simón, Scandei, Vivian, Laporte, Grosabel, Costas, Carmo. Iría sobre todo en esta línea. Podemos evidentemente colocar a un de Galarreta o a un Colombato o a un Alberto Rías Reina, sí, podemos hacerlo. Un Jauregizar también. Que puede costar más lo que veamos de un Chaira, un Viñas, un Rondón, un Berenguer, un Guruceta, un Rubén Navarro, puede ser, pero si hay algún gol suelto y viene de alguno de ellos. Por lo tanto, es verdad que en líneas generales creo que es un partido apetecible para colocar jugadores de todas las líneas, pero yo especialmente potenciaría los de atrás, porque creo que va a ser un partido que o acaba sin goles o como mucho
un gol por alguno de los dos lados. Especialmente interesantes me parecen estratégicamente los fichajes de Unai Simón y Escandei. Varios partidos estamos hablando ya donde los porteros están siendo muy interesantes de ser fichados. Y en este caso voy a destacar sobre todo, en el caso del Athletic de Bilbao, como tapado, quizá Berenguer o Robert Navarro. Creo que estos jugadores pueden ser muy interesantes porque son futbolistas que este año no están teniendo todavía un rendimiento esperado, pero que en el momento menos pensado te clavan un gol o más. Creo que puede ser un buen momento para apostar por ellos. Y en el caso del Oviedo, vamos a ver si van a tener continuidad los Fede Viñas o Colombato, que parece que llevan 2 jornadas seguidas con una cierta constancia reivindicativa. Pero especialmente voy a resaltar, aparte de el siempre Escandei, David Carmo. David Carmo, un central que el día del Girona marcó gol y que la semana pasada ante los Osasuna fue mariscal en la defensa. Fue un jugador que supo mantener muy bien el cerrojazo y que se erigió como el puto amo en defensa, junto a Costas y los laterales. Entonces, bueno, hay que mencionarlo porque está muy bien. De hecho, ya en alguna liga me lo han clausulado, valiendo 1 millón, rondando los 10 kilos, y me lo han quitado. Veremos si se quedan 2 partidos concretos, puntuales, o tiene una continuidad. Y si tiene esa continuidad, hablamos de un central buenísimo. Lo que pasa es que obviamente esto es una lucha de alto voltaje, de rendimiento a larga escala, a largo plazo. Pero esos nombres concretos que quería mencionar de uno y otro bando. Creo que va a ser un partido igualmente, ya digo, de 0-0 o un gol por algún lado de los dos, y por lo tanto apuesta claramente por los bloques bajos. Vale, elige uno, dice Crespo. Alfon, Yusi Enríquez o Alemão. ¡Buah! A ver, viendo que el Rayo juega con el Madrid y que estamos hablando que ahora mismo la defensa del Madrid es la mejor defensa de España, Alemão te lo descarto. Sé que algún partido loco hubo del Rayo el año pasado que ganó el Madrid 2-3 pidiendo la hora, pero no todos los días son verano o el monte es orégano. Aquí puestos a decir frases hechas. Así que todo esto para mí se reduciría a Alfon o Yusi. A Alfon o Yusi. A Alfon o Yusi. Como no es seguro que Alfon juegue de inicio, por esas posibilidades que comentábamos, yo iría a lo seguro con Yusi Enríquez. Y aunque a mis compañeros han dicho que creen que el Girona va a marcar, a mí me da que el Alavés puede mantener la portería a 0. Es difícil, pero yo me iría con Yusi. Y es difícil porque yo siempre que hablamos de un defensa, un delantero o un centrocampista, un delantero, siempre apuesto claramente por el jugador más ofensivo, es decir, por el delantero. A ver, Athletic, una portería 0 en 8 jornadas. Una portería 0 en casa. Fijaros lo que ha perdido el Athletic de Bilbao en esa solvencia defensiva. Solo una portería 0 en 8 jornadas. 3 jornadas sin ganar, una victoria en 8 jornadas. El Oviedo, 2 jornadas fuera de casa marcando, 2 jornadas sin perder y una portería 0 en 8 jornadas. 2 porterías a 0, ha encajado fuera de casa en todas las jornadas. 4 jornadas sin ganar, una victoria en 8 jornadas y ha sumado 8 de 33 posibles. Bueno, viendo esto, el escenario que nos queda, ¿cuál es? Si se da estadísticamente hablando, pues es un partido de 1-1. Esa es la calidad. A ver, sesión de recuperación sin los titulares salvo Unai Simón. Nico Williams tampoco se ejercita y sigue preocupando en Bilbao. Es que se está hablando incluso que puede que haya intervención quirúrgica, Aunque Valverde decía que no, Ernesto Valverde, ojito, Y el Athletic es que no es ni la sombra del año pasado. Encima bajas muy importantes y sobre todo en la delantera. Parte médico postoperatorio de Marwan Sanadi. La intervención quirúrgica ha sido exitosa en la rodilla derecha. La cirugía fue necesaria por molestias meniscales de larga duración. No volverá como mínimo hasta el 2026. Y Márquez sí comenta que a ver si el Athletic de Bilbao ya espabila.
Nico Williams, ojo que vuelve a entrenar con el grupo, noticias de ayer, sus sensaciones marcarán si puede estar disponible en los 2 partidos de esta semana. Las bajas por lesión, sí o sí, Sancet, Yuri y Nico Williams, además de Iñaki, Prados, Marouane y Egiluz. Es que también tiene muchas bajas en el centro del campo, ¿eh? Y Leco es el único recuperado. Fíjate. Y Juan Márquez dice que él va con Fede Viñas. Mira, yo había puesto a Fede Viñas en la Bizum, que es donde lo tengo, pero al final, como junto a Vinicius y Giuliano Simeone he fichado esta semana a Abde, este va a ser mi tridente, finalmente. Con lo cual he tenido que descartar a Fede Viñas, pero si no, me parecía también marcarse un buen triple para Viñas. Para el ex de América, mexicano, el bueno de Fede Viñas. Yuri Berchiche sufre una sobrecarga en el tríceps sural derecho y Nico Williams vuelve a sufrir esas molestias por pubalgia. Deoyan Sancet, ojo que al menos la lesión que se habla es leve, moderada en el bíceps femoral izquierdo y los 3 jugadores quedan pendientes de evolución. Juan Márquez ya también confirma que David Carmona ya lo ha fichado en alguna liga y en el 11 del Athletic, ojito que Unai Gómez se puede presagiar así con los ojos abiertos, lo decimos, como delantero centro. Y Guruceta es baja por gripe. En principio sin problemas llegará bien para el partido ante el Oviedo. Vesga y Rego bien, Paredes y Vivian pareja de centrales. Hombre, ya le toca a Vivian, ¿no? Parece ser que Vivian solo juega Champions, macho, pero en Liga no lo pone nunca. Y Yuri Berchiche vuelve a entrenar con el grupo. Será titular. Y cuidado con el chiclanero, sí, con Reina. Alberto Río Reina, un ex del Mirandés, por cierto. El Oviedo descansa este miércoles pendiente de Nacho Vidal, Javi López y los lesionados. Cazorla, Lejaría y Brecalo siguen al margen mientras Nacho Vidal y se completan el entrenamiento y Carrión tiene hasta 4 bajas. Y Beli coincide conmigo que esto va a ser un 0-0 de manual con Vivian y Robert Navarro y defensas de ambos equipos. Goles, ni tercer empate en 6 partes. Pues muy bien, vamos que nos vamos. Rayo Vallecano, Real Madrid, el 4º partido por la cola de esta jornada. Veremos un Rayo demoledor que haga sufrir al Real Madrid como ya hiciera el año pasado. Recordad temporada pasada a Isi Palazón, que fue el artífice de poner en un brete al Real Madrid y que este año de momento ahora mismo ha perdido hasta la titularidad. Veremos a De Frutos reaccionando. Veremos a Álvaro García con continuidad. ¿Qué vamos a ver de este Rayo Vallecano? ¿Y confiaríamos en la defensa después de el carro de goles que le cayó en Villarreal? Después de un Lejeune, un Nobel Mendy, un Chavarría, un Ratiu, que parecía que se salían, incluso el propio Batalla. La verdad es que yo creo que este partido, si no lo gana el Madrid all-in, un poquito sucediendo como ocurría con el Atlético de Madrid Levante, si no gana el Real Madrid 0-2-0-3, creo que va a hacerlo 1-2-1-3. Y esto me lleva a que al final no confíe mucho en las posibles rotaciones en los laterales, ni de Arda Güler, que aquí sale un 70%, y creo que sería duda porque ya acabó con molestias en Champions. El resto de plazas las veo bastante fijas. Me iría con Hausen, Militao, Camavinga, Vinicius, Valverde, Bellingham, Mbappé, Courtois, es que me iría con todo. Y empezando por el Bota de Oro, que lleva ya en todas las competiciones 18 goles en 14 partidos. Una auténtica bestialidad el bueno de Kylian Mbappé. Un Bellingham que también le sigue a la greña, muy bueno Bellingham, ha venido de la lesión mejor que nunca. De hecho, diríamos que nos recordaba esa versión suya de la primera parte del primer tramo de hace 2 temporadas, pues cuando fichó recientemente por el Real Madrid. Y creo que al final pues esa pareja de centrales va a ser la que es, a la espera de ver qué papel tiene Rüdiger cuando llegue al primer equipo, después de esta lesión larga que le ha tenido apartado tanto tiempo. Y un Courtois pues que sigue demostrando que es el número 1 en la portería de este equipo y uno de los mejores porteros, no de Europa, sino del mundo. No me voy a enrollar mucho más. Creo que es un partido para confiar ciegamente en la mayoría de los jugadores del Real Madrid. Haya o no haya portería cero,
y del Rayo no alimentaría las ilusiones absolutamente nadie. En nadie. Si queremos igualmente augurar algún tipo de presagio positivo por el hecho de que haya algún gol del Rayo, del equipo franjirrojo, o en su defecto algún defensa o portero que salga beneficiado porque no haya una goleada blanca, pues hombre, creo que nos podríamos ir con Leyen o nos podríamos ir con Álvaro García o con De Frutos, pero realmente poco más allá de esto saldría en el escenario. Un partido claramente para confiar en el Real Madrid. Dice Juan Márquez, ¿sabéis que Reina, el del Oviedo, es de mi tierra donde yo nací? ¿Así? De tu mismo pueblo, además. El Rayo Vallecano ha marcado en casa en 3 de 4 jornadas. Una derrota en casa, una portería 0 en casa, una victoria en casa. El Real Madrid, por su parte, ha marcado en todas las jornadas. En todas. Y 4 jornadas sin perder. Las 4 por victorias. Solo una derrota, la del Metropolitano, y ha sumado 30 puntos de 33 posibles. Una auténtica aberración. 30 puntos de 33 posibles. Solamente ha perdido un partido. El día del Atlético de Madrid. Unai López se cayó de la convocatoria del Rayo por molestias. Pep Chavarría no jugará contra el Lech Poznan por sanción y por lo tanto llegará descansado al Real Madrid. Unai López se reincorpora al grupo y se apunta a la Conference, mientras que este, ausente del entreno, duda para el duelo europeo. O sea que sí que no. El Madrid se puede dejar puntos en Vallecas. Casi siempre el Rayo le calienta la cabeza. 11 confirmado el Rayo Vallecano en la Conference. Sisi Palazón es suplente y jugará a titular en Liga. Patecis podría ser suplente ante el Real Madrid. Del pacte del Real Madrid, de Franco Mastantuono, que es baja por pubalgia, confirmado lo que se pierde. Ya sabemos que fue el partido de Champions con el Liverpool, la jornada 12 ante el Rayo, evolución incierta, posible regreso a la 13 dependiendo de su recuperación. Se recomienda vender ya por lesión y bajas puntuaciones recientes. En el 11 confirmado del Real Madrid en Champions, Xabi Alonso repitió el 11 que puso en el Clásico con Camavinga. Arda Güler recuperado de sus molestias en el tobillo. Y el parte médico oficial de Aurélien Tchouaméni es que Alonso valorará a partir de mañana si Alexander-Arnold juega 60 o 30 minutos en Vallecas. A ver si en este caso Alexander-Arnold Trent hace algo. Y ya nos comentará por aquí cada uno de los susodichos, o si hay más gente en el chat, pronóstico de resultados para este partido. Yo digo 1-2, 1-3. Mallorca-Getafe. Este para mí sí que es uno de los duelos más inciertos. Quizá por cómo viene el Getafe de bien y por cómo viene de mal el Mallorca, podríamos estar hablando que es un triunfo a domicilio. Creo que hay cierto paralelismo este partido al Girona Alavés, creo, este Mallorca-Getafe. Partido que creo que el Getafe debería ganar sin encajar gol, un 0-1. Pero claro, es que el Mallorca jugando en casa no te esperas lo que puede hacer. Y donde no le vemos que haga nada, tienes a Jan Virgili, que es verdad que estuvo inoperante el día del Betis, pero venía de hacerlo muy bien las últimas jornadas atrás. Veremos esperar recuperar su mejor versión. Tenemos a un Mateo Joseph que ya va a empezar a disputarse el puesto con el japonés Asano. Y un Murici que únicamente parece asegurar la nota el delantero kosovar. Mientras que atrás en defensa dejaron de ser los Reyes, Raillo y Baljem para serlo ahora Maffeo y Mojica. Y una gran duda por la cual yo no me atrevería a arriesgar poniendo a nadie de la portería del Mallorca. Sabemos que Román tiene para 2 meses de lesión y ahora la idea es si Bergström, que metió varias cantadas, o Cuellar. Como no hay claro y el debate está abierto, yo no colocaría a ninguno de estos jugadores. Como también me iría más que nada a tenor de las puntuaciones apostar por los laterales, Mojica y Maffeo, pero poquito más. Es que de centro del campo como mucho confiaría en Jan Virgili. Y Murici ya sabéis que ese delantero que tan pronto te marca 2 goles como que está desaparecido en pleno partido durante todo el encuentro. Así que estas serían las piezas concretas que yo movería del Mallorca. Y del Getafe sí que os diría que me iría con todo lo que vemos. Creo que Mario Martín por delante de Femenía y Alex Sancris quizá también. Ojito, Alex Sancris el otro día media parte.
Y creo que va a ser un partido muy óptimo para Abkar, Duarte, Milla, Arambarri, Mayoral, ojito el de Parla que lleva ya varios goles y por supuesto Soria. Soria que tras un inicio también muy dudoso lleva ahora mismo 2-3 partidos pues ejerciendo como el mejor Soria que hemos visto otros años. Creo que va a ser un partido en el que el Getafe puede parapetarse muy bien atrás y que puede hacer muchísimo daño al contragolpe. Veremos también los balones colgados de Adrián Liso. Creo que en este caso, por el juego interior de Milla y Arambarri, deberían verse acusados los centrales, Rayo y Valgen, y no vamos a ver peligrar tanto los centrales, en este caso por balones que centren, sino más bien por esos pases entre líneas. Y me da que al final el Getafe se lleva el partido con un 0-1. También puede ser un partido de 1-1. Ya he dicho antes de empezar a analizar este match que era uno de los encuentros más difíciles de pronosticar, este partido para mí. Pero viendo las inercias de unos y otros, me atrevo al final a apostar por el conjunto azulón. A ver, buenas noticias del Real Madrid, que es que Fede Valverde está disponible para Vallecas. Esas molestias que sufrió ante el Liverpool, pues tras pasar las pruebas de hoy, ven que no es nada preocupante. Y Juan Márquez, como buen merengue que es, dice que más tanto uno le parece que no vale. Y el partido ha dicho 0-2. Juan Beli, en su noticiero de pronósticos, Mbappé y Siparazón fichar a todo del Real Madrid y solo ahí sí y Álvaro García del Rayo. El resto nada de nada, por favor. Y en el Mallorca sí, las malas noticias que ya se preveían con Leo Román, el guardameta podría perderse lo que resta de 2025. Oportunidad del mercado de Bergström, esperemos que esté por delante de Cuellar. Jan Virgili ya lo ha protegido en muchas ligas, Juan Márquez. En el entrenamiento del Mallorca siguen sin entrenar Lato, Kumbula ni Leo Román. Ya Román ya sabemos que no. En el Mallorca 4 jornadas en casa marcando, 3 jornadas en casa sin perder, 4 jornadas volviendo encajando, o sea, marcando y encajando las 4 últimas jornadas, así tutti pleni. Lluvia de goles en vez de lluvia de estrellas. Un portería a 0 en casa, 2 jornadas sin ganar, 1 victoria en casa. Y el Getafe 2 jornadas marcando, 2 jornadas fuera de casa marcando, 2 jornadas sin perder, 2 victorias concretamente. Y ha encajado fuera de casa hasta en 4 de las 5 jornadas. Y una portería a 0 en 7 jornadas. Para Márquez, 1-0 del Mallorca. Hoy está muy resultón, está muy rebelde. El portero del Mallorca, Leo Román, estará entre 6 y 8 semanas sin jugar después de confirmarse el alcance de la lesión en los isquiotibiales durante el entrenamiento del jueves. El club ha informado que el guardameta Baleac seguirá un tratamiento específico bajo la supervisión de los servicios médicos de Son Bibiloni con el objetivo de recuperarse completamente antes de que finalice el año. Y en las noticias del Getafe, Kiko Femenía comenta por redes sociales que podría estar lesionado. El lateral ha mencionado que espera estar pronto de vuelta. ¿Qué sabemos de su estado? Y el grupo qatarí JTA negocia con Ángel Torres la compra del Getafe. ¿Tendremos nuevo dueño extranjero en una entidad española, como en este caso podría ser el Getafe? Seguiremos atentos a los acontecimientos. Venga, vamos al siguiente partido. El penúltimo día de la jornada, Valencia-Betis. Y la verdad es que en este partido, no sé si me vais a llamar muy negativo o pesimista, pero le auguro tan poco al Valencia. Veo tan fuerte a este Betis, veo tan potente a este Betis que incluso vendrá más rodado y más cansado, más agotado de ese partido de Europa League frente al Lyon, que no sé qué deciros, la verdad. Eso nivela un poquito las cosas, pero este Valencia en una crisis tan galopante, ya no diré sin precedentes, pero que parecía alejarse desde la llegada de Carlos Corberán, y parece que el efecto más tarde que pronto también parece haberse disipado, pues tenemos una defensa en cuadro que está dejando de responder mucho a las expectativas. El Valencia está encajando muchos goles, la banda izquierda ya no tiene dueño, Gallá no es lo que era, Jesús Vázquez no le llega a la suela del zapato cuando este está bien, Rioja lo hemos visto ya trasladado, desplazado al lateral, Javi Guerra o Santamaría, parece que ahora gana enteros Pepelu, que había estado desaparecido antes y ahora vuelve,
Almeida también otro que tal, no convence Raba, está la cosa con Lucas Beltrán y Hugo Duro, que si no llega Hugo Duro, Diego López. Es un equipo muy descompensado, es un equipo muy anárquico. Juegan mucho varios futbolistas porque nadie convence y no se puede tener así un bloque o proyecto ganador. No se puede. Ahora mismo lo único que se salva en este Valencia es portero y delantero. Es decir, Aguirrezabala y Danjuma. No se salva a nadie más. Y que no se salve nadie más demuestra una realidad palmaria importante que arrastra demasiadas esencias negativas para que este equipo haga cosas importantes. Y me da igual que juegue en casa. Tenemos un Betis que está siendo muy maduro tanto en casa como fuera, un Betis que defensivamente está mejorando mucho, que ahora, además de los laterales, junto a Nathan, vemos a Bartra recuperarse y erigirse como el defensa inamovible de este Betis, que además no solo suma en lo que hace de sus labores defensivas, sino también en sus incorporaciones en ataque. Un Fornals que está siendo inconmensurable en el centro del campo y que es todo llegada, no solo defensiva, sino también en forma de goles y asistencias. Lo suyo están siendo las contribuciones de gol. Y qué decir de un Antony que se ha destapado con el tarro de las esencias, que viene de hacer 2 auténticas exhibiciones en los últimos 3 partidos, 2 dobletes. Un Abde que también está siendo puro desequilibrio y electricidad en la banda izquierda. Y un Cucho Hernández pues que de tanto en tanto sigue con su poderío de los goles. A la espera de qué Lo Celso encontramos. Podemos encontrar un Marroca que retrase su posición junto a un Rabat en el doble pivote y adelantemos a un Fornals de media punta que rinde mejor. O vamos a tener un Fornals que construya desde el mediocentro para tener a Lo Celso de media punta. Eso es lo único que nos baila un poquito. Pero a todo esto Álvaro Vallés lo está haciendo muy bien, con la lesión inesperada de Pau López. Y yo de este Betis, es que fijaros, porque quizás es muy arriesgado tirarme aquí el órdago que me voy a tirar, pero es que intuyo a nivel de intuición, ¿no? de pálpito, que el Betis puede ganar este partido con un all-in. Un all-in a favor del Betis. Me voy a ir con un 0-1, 0-2. Si me pasa como el all-in de... como el all-in no, pero como el pálpito que tuve con Pablo Durán en el Celta, que algunos se ríen de mí todavía. Lo puse el día del partido de Liga pasado con el Levante y me cagué en Giraldez por no ponerlo, porque dices, a ver, cabrón, lleva 2 partidos que va jugando, y de inicio y de revulsivo, y marcas gol en los 2. No me juegas en Europa, lo interpreto como un descanso. Me vas a poner al menos en el partido de Liga, pero es que tampoco no jugó ni un partido, o sea, no jugó ni un minuto. Es que ni salió, ni entró desde el descanso, ni entró de los últimos minutos, que no jugó nada. No jugó nada. Y aún así el Celta no lo añoró, se llevó la victoria con el Levante, y hoy en la Europa League el Celta juega con el Dinamo de Zagreb y doblete de Pablo Durán. Hostia, pues sí, la verdad es que el pálpito no lo tuve bien para el momento de la Liga, que me asomé un rosco contra todo pronóstico porque no lo esperaba, pero al fin de cuentas el pálpito era bueno, porque justo 4 días después doblete en Europa. Entonces, por eso digo que no sé si vamos a tener este Betis ganando al Valencia a domicilio, pero realmente a mí me da esa sensación. Y por ello, pues yo apostaría claramente por el 11 de gala que vemos aquí. Es que no tendría ninguna duda. Creo que es el partido, y hemos tenido que esperar a este 9º encuentro de la jornada, al 9º partido de 10, o sea, el penúltimo partido de esta jornada 12, para decir y reivindicar que creo que si hay un equipo que va a ser de all-in en todas las líneas para apostar claramente por los 11 guerreros que hay sobre el césped, es el Betis. Del partido anterior, perdona, que no he leído el pronóstico, 1-1. Con Raillo y Virgili, defensas de ambos equipos. Tú estás con la victoria a domicilio, Tuso. Yo estoy con la victoria a domicilio de quién. Sí, lo he dicho en varios partidos, porque lo he dicho con el Getafe, lo estoy diciendo ahora con el Betis, y he dicho también antes del Alavés, la del Madrid, por supuesto. No sé cuál más he dicho. Sevilla-Osasuna, también he dicho Osasuna. Yo creo que es verdad. Coño, ahora que lo dices, creo que es el primer directo en toda mi puta vida
de previa de alineaciones que me marco tantísimos doses en la quiniela, que estoy dando muy ganadores a todos los visitantes. O sea, puede ser, si me da por tirar una quiniela y acierto, me podría llevar un montón de pasta. Luego, evidentemente, juego poco porque nunca me llevo nada, pero oye, ahí están los hechos de que es una apuesta valiente. Hostia, sí, creo que nunca había dado tantos ganadores fuera de casa. Eso es verdad. Venga, seguimos con las noticias de este Valencia-Betis. El mismo horario que en el Mallorca-Getafe a las 6:30. El domingo no hay partido, el lunes a las 9. Di que la jornada son 3 días, no 4. Y recuerda que la jornada termina el domingo a las 9 y que el Fantasy nos dará los puntos y el dinero del domingo madrugada del lunes. Claro, porque como ya sabéis, cada vez que hay una jornada de parón, o sea, cada vez que hay un parón por selecciones, en la jornada no acaba en lunes, sino que acaba en domingo. Y por lo tanto, las bonificaciones no se otorgarán al martes, sino al lunes. Venga, 2-1 para el Valencia. Márquez me está llevando la contraria en todo. Partido que digo que gana a domicilio un equipo, partido que Márquez dice al local, me voy con el equipo contrario. ¿No lo harás para llevarme la contraria para ganar los duelos individuales? Es como ayer, cabrón. Yo ayer estuve a punto de meter a Dumfries en la Champions de capitán, porque tenía no la certeza, pero me daba la seguridad. Y dije, pero es que el Khairat Almaty algún gol puede meter. Y dije, voy a lo seguro entre Lamine Yamal y Haaland. Me voy a ir a Haaland, porque creo que Márquez va a poner a Haaland. Y luego tú, tío, fuiste súper imprevisible porque acabaste poniendo a Grimaldo y te salió mejor. Me cago en la leche. Pues aquí lo mismo. Yo digo 2, pues tú dices 1. Me cago en la hostia. Venga, el entrenamiento del Valencia. Diacabí comienza a trabajar sobre el césped y el central se ejercita con el readaptador y podría volver antes de lo previsto. Ojito con Diacabí, fichaje en el horizonte. Ramazzani y Jugrinic continúan trabajando al margen. Hugo Duro y Aguirre Zabala, trabajo específico. Y Anthony sí, está que se sale. Yo, de hecho, hoy en la Clautusa tenía creo que 70 kilos, 80. Y Aguirrinchus me ha robado a Valera, que valía 19 y me ha pagado 28. Y tenía como 110 kilos. Y he visto que a Anthony se le abría el candado a las 5 menos cuarto cuando se cerraba el último mercado, valiendo 92. Y he dicho, tate, que lo voy a fichar. Y lo he clausulado. Me lo he quedado para esta jornada. Es la única puta liga donde tengo a Anthony. Esperemos que sea la primera de muchas. Ahí lo dejo. Así que aviso para navegantes, los que jugáis ligas conmigo, pagad pastizales. Ensayo del entrenamiento del Valencia. Aguirre Zabala solo ha hecho el entrenamiento, no el margen. Defensa de 5 con Rioja, Ocierri, Chomer, Tárrega, Copete y Gallá. Y el centro del campo para Pepe, Javi Guerra y Almeida. Y Diego López o Beltrán acompañando a Danjuma, pasando de un 5-3-2 pensado para controlar el balón y aprovechar la velocidad arriba. En la guía de la Liga Fantasy, 5 claves del Valencia-Betis. Valencia, 3 jornadas sin marcar, 2 jornadas encajando, 2 jornadas en casa encajando, 6 jornadas sin ganar, 1 victoria en 8 jornadas y ha sumado 2 puntos de 18 posibles. En el Betis ha marcado en 10 de las 11 jornadas, ojito, 10 de las 11 jornadas. Ha marcado fuera de casa en todas las jornadas, no ha perdido fuera de casa y ha encajado fuera de casa en todas las jornadas. O sea que esto huele a que el Betis se lleva el duelo pero encajando. Aunque Almeida puede ser el tapado. Y no hablamos de Matías, hablamos de André. Entrenamiento del Betis. Amrabat trabaja al margen del grupo tras asistir a la charla inicial. Ojito que tenemos también a la vuelta de la esquina al señor Isco Alarcón, que repite junto a sus compañeros y ya está en el tramo final de esa recuperación. Consideramos que en apenas un par de semanas, 1 o 2 semanas, quizá ya seguro después del parón, Isco podría estar volviendo con el Betis. Veremos cómo encajan las piezas ahora con la llegada de Isco. Y malas noticias para el Betis en la portería, ya que Pau López, el guardameta, sufre una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecho y podría estar más de un mes o mes y medio de baja, lo cual deja totalmente libre para que sea Álvaro Vallés el portero titular. El marroquí Amrabat arrastra molestias en la rodilla. Pellegrini bromeó sobre Abde y elogió su progreso, el técnico evitó hablar de su renovación y el Betis se prepara con prudencia y ambición.
En el 11 confirmado que hemos tenido del Betis en Europa League con el Lyon, Diego Llorente era titular en el centro de la defensa, Bartra jugará por lo tanto en la Liga, Abdes titular, por lo que Roro Riquelme tiene opciones en Liga, y al igual que De Osa en lugar de Lo Celso. Vamos, todo el mundo al revés. Y hoy me comenta Juan Márquez que efectivamente está en desacuerdo conmigo. Y susto en el Betis, susto para el Betis con Fornals, que recibió una patada de Kluivert ante el Lyon y se dolió del pie y fue sustituido. No parece grave, y el cambio era previsto. Y estará disponible para el próximo sábado. Valencia Betis, también Beli, aquí sí Beli está conmigo, 0-3, all-in del Betis, Anthony y Amrabat si llega. Y venga, pasamos ya al siguiente y último partido que cierra esta jornada 12 de Liga, ya con la hora y media en nuestras cabezas, con este Celta-Barcelona. Un Celta-Barça que, como hemos visto en los años recientes, al Barça se le atraganta mucho el Celta en Balaídos. Y esto me hace pensar que pueda ser un partido complicado. Yo pensé que el Barça pincharía con el Elche, y ese tropiezo no llegó ahí, sino en Brujas, en Champions. Veremos si aquí se cumple esa máxima que nos hemos encontrado otros años cuando el Barcelona ha viajado a Vigo. La duda para mí es Starfelt, yo es al que menos le auguro, con las dudas en la portería, que evidentemente no apostaría por nadie, y con un centro del campo y una delantera que también deja mucho que desear. Donde parece ser que Borja Iglesias tiene minutos de base por delante con respecto al resto, pero yo aquí me quedo con dos nombres propios, y no es ni Aspas ni Jutgla, ni el propio Panda. Para mí son Brian Zaragoza y Pablo Durán. Brian Zaragoza, porque juegue más o juegue menos, es un futbolista que se le da súper bien al Barça y siempre le da por culo, siempre le marca y hace auténticos partidazos. Un Brian Zaragoza que se exhibió ante el Barça con el Granada. Un Brian Zaragoza que se exhibió ante el Barça con el Osasuna. ¿Veremos lo mismo con el Celta? ¿Con la camiseta celeste? Ya solo por eso tiene que estar alineado. Y el otro, Pablo Durán. Con ese pálpito y esa desgracia mencionada antes en Liga, hoy doblete ante Dinamo de Zagreb. ¿Por qué no lo vamos a poner? Volverá a repetir un Serapio gracias a la magia de Giraldez, léase ironía. La cuestión es que para mí siempre que hay un delantero que marca hay que ponerlo, pero muchas dudas, sobre todo con las decisiones de Giraldez. Y atrás hay dos nombres clave que me están empezando a gustar mucho en el Celta y que están resurgiendo, que son Marcos Alonso y Mingueza, dos futbolistas con muy buenos años atrás, pero que a principio de esta temporada habían estado desaparecidos. Mingueza el otro día gol y asistencia, Marcos Alonso que empieza a cobrar esa importancia en el eje central, y recordemos que también lanza los balones parados. Para mí, dos piezas claves, incluso a pesar de tener al Barça delante que pueda encajar gol. Y junto a ellos, los citados Pablo Durán y Brian Zaragoza. Del Barcelona, yo atrás en defensa no alineaba a nadie, os lo digo abiertamente con el corazón en la mano, a nadie. Van a haber goles del Celta por doquier, seguros. El Barça no controla la línea defensiva desde que no está Íñigo Martínez en la elevación de la misma. Steusner al final no te puede salvar en todos los partidos y hay muchas bajas atrás. Puede haber rotación entre Valdé y Gerard Martín en el lateral izquierdo. Creemos que Kovacic sí que puede ser del inicio, pero Eric García tiene una rotura nasal que también lo tiene ya casi seguro el descarte. Y Koundé no está alcanzando el rendimiento esperado. Esto nos deja en muy pocas posiciones para poder apostar en clave defensiva del Barça. Esa es la realidad. Sin embargo, sí que en ataque me atrevería a ir con todo lo que vemos aquí. Con Fermín, que siempre está aportando contribuciones de gol, especialmente las asistencias, 2 dobletes de asistencias en los últimos 2 partidos, en Liga y en Champions, es decir, Elche y Brujas. Y arriba el Rashford y Lamine Yamal, que están siendo un auténtico quebradero de cabeza para las defensas rivales. Lamine Yamal, siempre y cuando la pubalgia, el dolor se lo remita, se lo permita, va a estar ofreciendo muy buenos recitales. Y Rashford, pues 2 goles y 4 asistencias. A todo esto la duda es si Ferran Torres o Lewandowski, pero creo que van a haber minutos para ambos. Y no descarto media parte para cada uno. Para mí el gran jugador para esta jornada, siguiendo la línea ascendente de las últimas jornadas, Fermín López. Y en esta base me iría claramente por bloques medio y altos del Barça,
Y ojito que en el Celta, que no confío en los bloques medios, me iría bloques bajos y altos, con la puntualización de qué jugadores de bloque bajo, que son Marcos Alonso y Mingueza, nada más. Partido que puede acabar 2-2, 2-1, 2-3, goles también, por un tubo. Goles por un tubo como puede ser el Sevilla-Osasuna, o cuál ha sido el otro partido que hemos dicho también que me ha alimentado de muchos goles. Pues en esa línea. Vamos a ver el noticiario y nos vamos despidiendo. Entrenamiento del Barcelona. Andreas Christensen se ejercita con el grupo y apunta a volver en Champions. Joan García sigue sobre el césped, pero es el tercer entrenamiento al margen seguido. Yo creo que Joan García va a volver ya después del parón. Plazos para la vuelta de Joan García en portería del Barcelona. Flick confirma que evoluciona muy bien. No estará en Champions, podría volver en la jornada 12, pero posiblemente sea suplente o titular en la 13. Buen momento para ficharlo en el Fantasy. Vuelve el optimismo también a sí mismo con Rafinha, uno que no hemos mencionado. Parecía que tendría para poquito tiempo, luego recayó del grado de lesión que tenía del bíceps, luego parecía que iba a alargarse el doble de tiempo porque había tenido un grado más de rotura. Ahora dicen que ha vuelto a adelantarse y que podría estar llegando a esta jornada. No sé, hay muchas dudas e informaciones nada diáfanas al respecto. El brasileño no estaría descartado para el partido del domingo. Podría volver a entrenar esta semana para ver si las sensaciones son buenas de cara a viajar a Vigo. 3-2 para el Celta. En contento riéndose Márquez, como buen merengue que es. Y en la rueda de prensa de Hansi Flick dice que el técnico, hablando del estado del polaco y de Lamine Yamal, dice: no es mi problema si a Lamine le llaman para la selección. Tras el último partido está bien. Si está para jugar, va a jugar. Ferran, el elegido en punta, y Araujo y Eric García pareja de centrales. ¿Ves a Eric García que llegue a tiempo después de esa fractura nasal? Cubarsí, segundo partido sin ser titular. No se sabe qué pasa. Todo secretismo. Y evidentemente Márquez también, por el Barcelona, Fermín. Y Pablo Durán lo lleva en la Master. Lo llevo en la Master, que ya me lo he quedado porque pagué pasta. Pero en la Bizum lo vendí. Y en la Tusa creo que aún lo mantengo, pero no lo he vendido porque hoy ha hecho doblete. Pero veremos lo que lo aguanto. Y en la Master porque no tengo nada que hacer. Ya lo tengo ahí porque es lo que hay. Salvo que pueda hacer algún fichaje estratégico de última hora, me lo como. Eric García apunta baja ante el Celta. Esto me cuadra más. El central sufre la rotura nasal y Hansi Flick no va a correr riesgos con el jugador, sobre todo con un parón tras dicho partido. Ahora a la noche dice que a lo mejor llega, pero al principio de la mañana se decía que no. Yo no arriesgo. En el parte médico de la portería del Celta, Jonut Radu, esguince pulgar en la mano derecha. El guardameta será baja en Europa League, pero no estaría descartado ante el Barça. No lo descartan. Mientras que Hugo Álvarez fue baja por un golpe y Marcos Alonso suplente por una gastroenteritis. Pero Marcos Alonso, tranquilos chicos, que llega para el partido de Liga frente al Barcelona. Juan Márquez dice que tiene el pálpito que Lamine Yamal se sale en este partido. Pablo Durán, lo que decíamos, fue un doblete, gran imagen en Europa. Giraldez podría rotar ante el Barça y os digo que aunque no jugara Europa, Giraldez rota contra el equipo de la siguiente jornada respecto a la anterior. Dudas en la portería, Carreira y Mingueza apuntan a volver, Ilaix será clave en el medio, Borja Iglesias y Jutgla tienen opciones arriba. Y el domingo, pues ese duelo ante el Barcelona. Y hoy Crespo dice que le han quitado a Fermín por 70 kilos que lo tenía protegido de cláusula. O sea que una auténtica pasada. Esas locuras demuestran que Fermín está muy apetitoso. Y que no hay precio que valga. Lo que quieren es ficharlo. Al precio que sea. Celta, 10 jornadas marcando, 4 jornadas sin perder, 5 jornadas en casa sin perder. Lo que lo hace más duro. Ha marcado en 10 de las 11 jornadas y una sola derrota en 10 jornadas. Ha encajado en todas ellas también por eso. En 7 de 11 partidos su resultado ha sido de 1-1. 7 de 11 abonados al 1-1. No ha ganado en casa. Barça ha marcado en todas las jornadas, 6 jornadas encajando, una portería 0 fuera de casa en 6 jornadas y 2 jornadas fuera de casa sin ganar. Las 2 derrotas. Bueno. Y tenemos aquí una duda fantasy, consulta de Crespo que dice: Camavinga, ¿cuánto le metes para llevártelo? ¿A qué precio está para empezar? Porque yo no lo tengo en ninguna liga. Y a ver, creo que es verdad que si Güler es suplente, Camavinga va a jugar. Pero el tema es cuánto le daría de inversión por encima, por cuántos partidos va a seguir jugando de titular. Porque el problema que tenemos con Camavinga ya desde el año pasado
es que te juega 2-3 partidos, pero luego deja de jugar. Y luego juega uno y luego deja de jugar. No es un jugador titular. Es un jugador número 12. A veces 13. Pero claro, suele estar ahí para tapar agujeros cuando alguien se resiente y tiene que descansar. Por eso yo no le metería muchísimo a Camavinga. Esa es la verdad. Y sí, menudo pastizal apagado por Fermín Crespo. Totalmente. Venga, Beli se pone culé. Perdido 1-3 a favor del Barça. La gente ve al Celta mal, pero ojo que va a jugar bien, pero pierde como el Barcelona o con el Girona, Barcelona, Lamine Yamal, Brian Zaragoza. Sobre todo ahí atentos con Brian Zaragoza. El Brian Zaragoza de Granada, el Brian Zaragoza de Osasuna. ¿Será el Brian Zaragoza del Celta? Veremos. Ataques de ambos equipos. Y no llega Eric García. Y sí, dice Juanito, dice Crespo que ya te digo, Juanito, que se quedó flipado cuando lo vio que le robaron a Fermín. Y en este partido coincido que también van a haber bastante goles. Dice que está 9 y pico Camavinga. Pújale 12 como máximo. Sí. Sí. No digo que pujes menos porque quizá no te lo llevas, pero tampoco me iría mucho más. Totalmente. Mira el tiempo que lleva el directo, queda 3 minutos para introducción. Ya estamos haciendo aquí análisis sobre la minutera del final, señores. Pues venga, aquí estamos. Directo de hora y 3/4, de 2 horas, de las de antigua usanza, como nos gusta. Familia, que tengáis muy buen fin de semana, que disfrutéis de esta jornada 12 y que disfrutéis también del parón por selecciones. A ver si aprovecho ahí el descanso para hacer esos directos que he tenido ahí un poquito perdidos en el cajón de la litera. Y entre ellos el Mundial Sub-20. Que vaya bien, familia. Vamos hablando. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches.